Bien, vamos a con el gozo que el Señor nos ha dado. Sean bienvenidos a la iglesia de Cristo Jesús. Y hoy, como cada semana primera del mes, vamos a participar nuevamente de la cena del Señor, ¿verdad? Y algo que nosotros tenemos que ver es de que cuando nosotros participamos de la mesa del Señor, dice que su muerte anunciamos, ¿verdad? Y a través del pan, que representa el cuerpo de Cristo Jesús, y que es el cuerpo que Él entregó por nuestros pecados. Pero también está la sangre, que está representada en el vino. Y la sangre lo que da es vida. Y cuando Él va a la cruz del Calvario, entrega su vida. Pero antes de entregar su vida, Él habló antes y dijo que era necesario que el grano desnudo cayera a tierra y muriera. Que se hiciera nada. Entonces, en el momento que ese grano desnudo cae a tierra y se hace nada, produce fruto. Porque ¿qué es lo que hace una semilla? Que cuando germina, da fruto. Mucho fruto. Y suficiente fruto. Entonces ahí es lo que nosotros podemos ver, de que Él entregó su vida, pero a la vez resucitó al tercer día. Y cuando Él resucita, viene Él y nos transmite esa vida que Él ya tiene eterna. Aunque Él es eterno siempre, Él nunca dejó su eternidad, pero cuando tomó el cuerpo humano, lo hizo, el Padre lo hizo para tener ese cuerpo y poder morir, para poder redimirnos. Por eso Él es nuestro Redentor. Amén. A través de su muerte, Él nos redimió. Y asimismo nos dio vida eterna con Él. En el momento que nosotros venimos y bajamos a las aguas y resucitamos a novedad de vida, dice la palabra. Entonces viene Él y establece la Santa Cena. Y es lo que vamos a participar hoy. Pero vamos a conocer a ese Señor maravilloso, que Él entregó su vida. Y muchos vienen y reconocen a Cristo Jesús en su corazón, pero no se les ha revelado plenamente lo que Él padeció por causa nuestra, y por lo cual ahora nosotros gozamos de esa vida que Él nos está dando nueva. Y muchos tal vez no le dan el valor suficiente porque no están bien enterados de lo que Él padeció por nuestra causa. Y para eso, antes de que abramos las escrituras, déjenme decirle que Él estaba, lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer a la tierra, estaba profetizado de antes que Él naciera como Jesús. Él ya estaba anunciado de antes de que la fundación del mundo fuera. Él ya estaba preparado para ese sacrificio. Porque el Padre, que todo lo sabe, sabía lo que nosotros íbamos a venir a hacer. Y sin embargo, Él no se detuvo para crear a la raza humana. Sabiendo Dios lo que íbamos a resultar siendo nosotros, ¿verdad?
aunque haya entrado el pecado por un hombre, por ese hombre todos venimos a la manera caída. Pero gloria a Dios porque apareció nuestro Señor Jesucristo y a través de Él nos recuperó. Porque la misma palabra habla de que el hombre había sido destituido de la gloria de Dios. Ya para nosotros no había salvación, ya no había oportunidad alguna, porque nadie podía redimirse por sí mismo delante de Dios, aunque hiciera lo que hiciera, porque el hombre siempre buscar a Dios de una manera distorsionada, de una manera en donde crearon dioses y todo, porque había una necesidad interna. ¿Por qué creen de que el hombre siempre anda viendo y buscando a quién adorar? Porque el Señor lo hizo con un ingrediente muy adentro, que necesita adorar a alguien. Pero al no tener el conocimiento se fueron detrás de otros dioses, que para eso es experto el enemigo. Pero gloria a Dios, porque el Señor a su debido tiempo envió a nuestro Señor Jesucristo, sabiendo lo que Él iba a venir a padecer. A Él no le importó, no escatimó en poner a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser redimidos. Entonces ahora sí, con esta pequeña introducción que les hice, le voy a invitar a que hablamos las escrituras en el libro de Isaías, capítulo 53. Isaías 53, versículo 1. ¿Tenemos? Muy bien. ¿Qué dice? ¿Quién va a creer lo que hemos oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? Imagínense, ¿cómo empieza Isaías? ¿Quién va a creer lo que hemos oído? Hablando el profeta de Dios. Una cosa que nosotros tenemos que ver es que cuando Dios va a hablar, primero le habla a sus siervos, porque ellos son los voceros, ellos son los que se encargan de hacerle ver al pueblo los pensamientos de Dios, los planes de Dios. La iglesia fiel, ¿ustedes creen que no va a saber el momento en que va a aparecer el Cristo de la gloria para venir por ellos? La iglesia fiel va a saber. El Señor nos va a hacer ver. De alguna manera, el Señor va a dejar ver a sus escogidos de que su venida está próxima. La venida secreta, que es de venir por su iglesia fiel. Ahora, cuando todo ojo le verá, dice que los cielos se abrirán y verán al Hijo del Hombre aparecer en las nubes. Pero aquí estamos viendo lo que habla el profeta Isaías, en donde él habla en una interrogante: ¿quién va a creer lo que hemos oído? Difícil de creer cuando no se ve nada. ¿A quién ha revelado el Señor su poder? Únicamente a aquellos que buscan la presencia de Dios en su vida. Él lo va a hacer. Pero bueno, aquí sigue. El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna, que hunde sus raíces en la tierra seca. No tenía belleza ni esplendor. Su aspecto no tenía nada atrayente. ¿Qué les parece? ¿De qué está hablando aquí el profeta Isaías? De Jesús. Está hablando del Mesías. La promesa al pueblo de Israel.
Pero lo tremendo es de que iba a ser alguien que no tuviera atractivo alguno, como para ser atraído, ¿verdad? No iba a tener ningún aspecto como para impactar a alguien. Cuando lo ve el pueblo de Israel caminar en las calles de donde él nació, en Belén, en un pueblito pequeño que no tenía nada atrayente, ahí nació el Rey de Reyes. Cuando lo ven caminar en su niñez, ayudando a José, su padre, terreno que Dios en su maravilloso poder le pone un padre terreno que no tenía nada que ver con su nacimiento. Y viene el Señor, empieza a caminar por las calles, como lo hablábamos en la plática, de que el hijo mayor es el que siempre le va a caer la responsabilidad de los hermanos menores. ¿Sí o no? Entonces, nuestro Señor, Él no pudo evadir todo lo que es el trayecto de ser un bebé a ser un niño, a ser un adolescente, con reglas que se ponen en el hogar, porque dice que él creció en obediencia, él creció en sabiduría, entendimiento y todo, porque el Espíritu Santo estuvo siempre con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero él aprendió obediencia. Amén. Él en todo, él participó aquí en la tierra como un niño normal, como ya dije, ¿verdad? En su crecimiento. Entonces la gente lo miraba. Nunca se imaginó de que era el Rey de Reyes viviendo entre de ellos. Porque no tenía ningún atractivo como para decir de que ellos esperaban a alguien glorioso, un Mesías que iba a sacarlos del poder del imperio romano que estaba en ese tiempo. Porque ese era el anhelo del pueblo de Israel, de ser libres de ese imperio que se movía en ese tiempo. Entonces ellos esperaban a un rey poderoso que levantara las armas, preparara un ejército que iba a ir en contra de un imperio. Solo pensemos en lo que fue Roma en el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo vivió aquí en la tierra. ¿Qué país puede ser comparado en este tiempo que estamos viviendo nosotros? Los Estados Unidos, ¿sí o no? Aunque ya los Estados Unidos ya no tiene el poderío que tuvo antes, pero sin embargo, el mundo entero se mueve a través de lo que los Estados Unidos mueve también. Hubo un tiempo en que decían que si Estados Unidos estornudaba, el mundo temblaba. Pero ese dicho ya desapareció. ¿Por qué? Porque este país va menguando. Ya no tiene el poderío de antes. Ahora pensemos en el tiempo de Jesús, cuando era el imperio romano que dominaba el mundo de ese tiempo. Porque el imperio romano vino a botar a los medo-persas, vino a botar a los babilonios, vino a imperios que cayeron, los otomanos y todo eso bajo los pies de Roma. El pueblo de Israel quería ser libre y esperaba a su Mesías. Su Mesías llegó y empezó a vivir entre ellos y ellos nunca lo reconocieron. Y cuando se les presentó ya como Jesús, el Hijo de Dios, lo llevaron a la cruz. ¿Por qué? Porque estaba escrito de que no iba a tener ningún atractivo
atractivo como para que se enamoraran de él. Y empieza el profeta, ¿quién creerá? ¿Quién va a creer lo que hemos oído? Entonces aquí nos habla de que era una planta tierna y que hunde sus raíces en la tierra, en una tierra seca, una tierra árida, donde no se germina nada. Aquí podemos ver eso, de que él vino, y déjeme decir que él vino, dice que vino a lo suyo, ¿verdad? A lo suyo, a su tierra, a su creación, y que los suyos no le recibieron. El que formó, el que hizo la tierra, hizo los cielos, todo, porque todo fue a través de él. Y sin embargo, cuando él vino a pisar esta tierra, no lo recibieron. No tenía belleza ni esplendor. Su aspecto no tenía nada atrayente. Entonces, aquí es donde viene. ¿Cómo lo recibieron? Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento, como a alguien que no merece ser visto. Ahora aquí, oiga, porque se incluye el profeta y dice, lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta. Hermanos, eso sucedió hace más de 2000 años. ¿Qué pasó eso? Él vivió aquí. Él sufría. Él sentía dolor. Él tenía sentimientos también. ¿Cómo sería la reacción de él al ver que él, Filipenses dice que él se despojó de todo, ¿verdad? Se despojó de su gloria, tomó aspecto de siervo, se hizo hombre por causa nuestra, se hizo pecado a causa nuestra, sin tener pecado, él se hizo pecado. En el tiempo que él estuvo aquí en vida, viendo el rechazo, la hostilidad de los hombres, cómo lo despreciaban, intentaban matarlo. Sin embargo, como no era la hora en que él tenía que poner su vida, él se apartaba de ellos, intentaban. Y dice que hubo un momento que lo llevaron al acantilado así para despeñarlo. Y de entre de ellos empezó a caminar, ¿verdad? Porque pues no era su hora, no iba a morir de esa manera. Pero intentaron matarlo varias veces. ¿Qué sentiría el Señor viviendo entre nosotros con los desprecios que recibía? ¿Qué sentiría nuestro Dios? Por eso cuando venimos aquí a participar de la mesa del Señor, venimos nosotros y hacemos una memoria, hacemos un recordatorio de esos padecimientos. Pero no es únicamente solo para participar de la copa y también de la migaja de pan, sino el valor que nosotros le damos a esos ingredientes. Eso es lo importante de ver. ¿De qué sirve que vengamos nosotros y nos empiecen a hablar de estas cosas aquí, allá y esto y lo otro, que
movámonos para acá, movámonos para allá, que ya viene el que tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Una iglesia activa, una iglesia en donde se cree que se está moviendo el Espíritu de Dios, porque todos andan para acá y para allá, los preparativos de esto, los preparativos de allá y esto, por no mencionar, y mejor se lo menciono, retiro aquí, retiro allá y esto y lo otro, todo el mundo en una iglesia de retiro en retiro. ¿De qué sirve si no le damos el valor que el Señor verdaderamente se merece? ¿Cómo se sentirá el Señor? ¿Cómo se sintió en el tiempo que Él anduvo aquí entre los hombres? Él no salió de Israel, todo el tiempo estuvo ahí en Israel y Él vio cómo ese pueblo lo rechazó e inclusive lo llevaron hasta la cruz. Ok, Él se fue para el cielo, ahora está a la diestra del Padre y ¿cómo ve a su iglesia? Si ahí dice que era un hombre de dolores cuando Él estuvo aquí en la tierra, ahora estando allá en el cielo, ¿cómo se sentirá Él al ver el rechazo mismo de su pueblo? No solo de su pueblo, sino también de su iglesia. Porque la iglesia está caminando de una manera, hermano, yo no sé si ustedes pueden ver a través de los medios de comunicación cómo la iglesia se está moviendo. Entonces, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? Y ahí Él nos está hablando de los sentimientos de Él. Fíjese, lo que Él estaba sufriendo, como hombre común, cuando Él estuvo aquí en la tierra, porque no estaba en su gloria, Él estaba como Jesús, el hombre que estaba padeciendo, que ahí lo dice las Escrituras. Y sin embargo, ¿cuál era la actitud de nuestro Señor caminando aquí? En el versículo 4 dice, y sin embargo, Él estaba cargando con nuestros sufrimientos. ¿Qué les parece? Estaba soportando nuestros propios dolores. Hermanos, veamos eso. Despreciado, no aceptado. Y sin embargo, Él ya llevaba sobre sus lomos nuestros dolores, nuestros padecimientos. Nosotros tenemos que padecer algo, hermano. ¿Sí o no? Sí. Si nos pega una enfermedad, tenemos que aguantar esa enfermedad. Pero gloria a Dios porque Él nos da los recursos para recuperarnos, ¿verdad? Yo todavía no me recupero mucho, pero aquí estoy, gloria a Dios. Le doy las gracias al Señor porque no me deja caer. Estoy siempre de pie, adolorido y como sea, pero sin embargo, los dolores que ahí menciona son dolores que solo Él lo pudo soportar. Los dolores del alma, hermanos. Los dolores que nosotros físicamente sentimos, lo de una enfermedad, lo de si de repente me lastimo con algo, siento un dolor, pero los dolores espirituales, dolores del alma, eso solo Él sabe lo que es eso y solo Él lo pudo soportar. Eso nosotros no nos damos cuenta. Como cuando venía David y decía, Señor, mi alma la está cubriendo las aguas. Y David, cuando se dio cuenta de que su alma estaba cubierta de las aguas tenebrosas que él sentía. ¿Por qué? Porque David dio testimonio quién es nuestro Dios en la vida que él tuvo. Porque él fue conforme al corazón de Dios. Hermanos, si David fue conforme al corazón de Dios, era porque tenía una relación muy cercana a Dios. Amén. Él pudo sentirlo. Y qué bonito sería de que nosotros llegáramos a esa experiencia que tuvo ese hombre
Entonces, mire lo que pensaba esta gente. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. ¿Cuándo fue traspasado nuestro Señor Jesucristo? En la cruz. Ya cuando Él estaba en la cruz. Pero él no sintió ese lancetazo que le dieron. Él no lo sintió. ¿Saben por qué? Porque Él ya había entregado su vida. Amén. Pero en el momento que ese soldado romano le atravesó su costado, hermano, ahí fue donde nació. Ahí nació la iglesia. Amén. Ahí nacimos nosotros de nuevo, hermanos. Gloria a Dios. Porque cuando este romano le mete la lanza ahí en el costado, ahí inmediatamente lo que brotó fue agua y después sangre. Él se vació totalmente. Y ahora, ¿qué es lo que no limpia de todo pecado? La sangre de Cristo. La sangre maravillosa de nuestro Señor Amén. Jesucristo. ¿Qué es lo que nos limpia? El agua que brotó de Él. Mi amado hermano, la palabra, Él es el verbo. El verbo se hizo carne, habitó entre los hombres y los hombres no lo entendieron. Amén. Hermanos, esto es precioso. Es que cuando uno le da valor a esta palabra, es cuando uno viene a ver el sacrificio maravilloso de nuestro Señor Jesucristo por causa nuestra. Y cuando nosotros vamos entendiendo eso, nosotros empezamos a darle valor a Él y asimismo Él a nosotros nos da consuelo. Porque Él es el que todavía sigue llevando nuestras cargas. Amén. Echa sobre mí tus cargas, que yo las llevaré. Hermanos, eso es precioso. Cuando alguien está quejándose de algo que lo atormenta, ¿a quién puede acudir aquí en la tierra? Sino únicamente al Señor que lo hizo y lo creó. Amén. Así es. Él es el único que nos conoce. Él es el único que nos puede traer paz en medio de la tormenta. Amén. Fue atormentado a causa de nuestras maldades. Mire, hermano, aquí en todo lo que nuestro Señor Jesucristo, no hay ningún ingrediente que diga que pues fue por nuestra bondad, que fue porque éramos buena gente, que era porque no le hacíamos daño a nadie, que porque, hermanos, ahí habla solo maldades de parte nuestra. No habla algo en el que no hubiera valido la pena de hacer el sacrificio que Él hizo. ¿Valía la pena de Él poner su santidad en riesgo por causa mía? ¿Yo me merecía eso, mi amado hermano? ¿Ah? No. Si yo era... Aquí no habla nada bonito para que yo sea justificado. Al contrario, aquí lo que está haciendo es mostrar la maldad que había en mi ser y que sin embargo a Él no le importó de dar su vida por mí. A Él no le importó qué tan asqueroso estaba yo antes. A Él no le importó meter la mano en ese agujero donde yo estaba. No le importó. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Que puso a su Hijo. Para que todo aquel que crea sea salvo. Amado hermano, aquí no se está hablando de ahorre para poder alcanzar su santidad, alcanzar su salvación. No, Amén. únicamente el creer. Pero hermano, eso es lo que cuesta. Es lo que cuesta que el hombre entienda que únicamente
el requisito que Dios le pide para ser salvo, únicamente que crea en Él. Amén. Así Pero es. hermanos, cuando se le habla a alguien del amor de Dios, del amor de Cristo, algunos se ríen, otros se burlan, otros ignoran, porque no quieren nada con el Rey de Reyes. Hermanos, esto es tremendo. Gloria a Dios por los que ya entendimos. Amén. Fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo paz. Hermanos, esto es tremendo. Nos trajo la paz. Amén. Por sus heridas alcanzamos la salud. Hermanos, aquí nos están hablando la salud, no la salud física. La salud de nuestra alma. Amén. Y sin embargo, muchas veces nuestra alma no quiere nada con Él. Cuesta para que nuestra alma entienda de que hay un Salvador. Amén. Y que es celoso de esa alma. Cuando David sentía de que su alma no quería alabar a Dios, él le hablaba a su alma, le decía: alma mía, alaba a Jehová. Ya. David entendía, hermanos, ¿cómo podía él sentir que él en su mente quería alabar a Dios, pero su alma rechazaba? Y venía él: alma mía, ¿qué te está pasando? Alaba a tu Creador. Alaba al que te da la vida. Amén. Alaba a aquel que te salvó de la muerte eterna. Ay, hermanos, es que si supiéramos que fuera cierto ese dicho, esta es una vida y hay que disfrutarla y después la muerte y ahí se terminó. No. Se terminará para el cuerpo que se mueve, pero para el alma y el espíritu, hermanos, no puede morir. El alma no puede morir, ni el espíritu. Amén. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. Pero el Señor cargó sobre Él la maldad de todos nosotros. Increíble. Los evangelios los hemos leído, ¿verdad? Los evangelios los hemos leído y vemos los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo y todo, pero Isaías ya había hablado de él. Isaías ya había profetizado lo que él iba a venir a padecer por causa nuestra. Isaías mismo habla cuando él es anunciado y viene en momentos difíciles. Fue cuando nació nuestro Señor Jesucristo. No eran tiempos de paz, no eran tiempos de bonanza en donde el pueblo se podía decir: oh no, el pueblo de Israel. No, estaba bajo presión. El pueblo estaba bajo presión, mi amado hermano. El pueblo tenía que vivir a los antojos del emperador romano. Si al emperador romano se le antojaba ir a Israel y hacer lo que quisiera, no había nadie que lo detuviera. Ellos en su orgullo decían: nosotros somos libres, pero ¿libres de qué? Ellos tenían que estar bajo el dominio del imperio romano. Y apareció el Cristo de la gloria. Lo que ellos no entendieron era de que él primero quería ganarse al pueblo, pero no para ir a derrotar imperios, sino para que lo aceptaran primero como su rey, como su Mesías, pero en la condición que él vino. ¿Por qué? Porque él primero quería ganar sus corazones. Amén. Imagínense de que nuestro Señor Jesucristo se hace rey.
a la manera como estaba el pueblo de Israel, se hace rey de un pueblo de pecador. ¿Y qué hubiera ganado él? No les hubiera podido quitar el enigma del pecado y de la muerte. Porque él quería salvar a su pueblo primero de ir a la condenación eterna. Porque era el propósito de venir, el propósito de venir del Señor a la tierra era para quitar el pecado de la tierra. Amén. ¿Y cómo lo iba a quitar? A través de la gente que estaba viviendo ese tiempo. Aceptarlo a él. ¿Acaso no cuando él hacía una acción, cuando él hacía un milagro, cuando él enfermaba, cuando él le quitaba la enfermedad a alguien, primero le decía, tus pecados te son perdonados? Amén. Y lo criticaban, porque le decían, bueno, ¿quién es para quitar pecados si solo Dios es el único que puede quitar pecados? Y él venía y decía, yo hago lo que mi padre me dice. Yo tengo la potestad porque mi padre todo me lo ha puesto en las manos. Amén. ¿Qué es más fácil? Decirle, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate y camina. El Señor tenía poder de todo, hermanos. Amén. Pero ¿qué era lo primero que él hacía? Era quitarle el pecado al que él iba a sanar, al que él iba a liberar. Amén. Pero no lo entendieron. Y hasta el día de hoy hay quienes que no lo entienden. Más de 2000 años de que él estuvo aquí en la tierra y todavía nos cuesta entender el por qué él nos sacó del mundo para venir a vivir al reino que él estableció, hermanos. Amén. Porque ese reino está establecido, pero no vigente, no visible, sino que está en nuestros corazones. Amén. Yes. Él está ahora reinando en nuestros corazones. El reino de los cielos ha sido en nosotros a través del creer y por la fe. Nosotros estamos caminando en este reino. Hay dos reinos que se están moviendo aquí en la tierra. El reino de las tinieblas y el reino de la luz, al cual nosotros pertenecemos. El de la luz. Al de la luz. Pero tenemos que alumbrar. Amén. En medio de las tinieblas tenemos que alumbrar. Ustedes son la luz del mundo. Eso lo dijo él, no lo estoy diciendo yo. Allí la Biblia lo dice. Ustedes son la sal del mundo. Entonces nosotros tenemos que ver verdaderamente, si nosotros somos seguidores de Cristo Jesús, tenemos que caminar como caminó Él. Amén. No, pero cuando aquellos que oyen de que se aprovechan de que la libertad, que somos libres y todo esto, cuando uno viene y empieza a predicar estas cosas, dicen, no, ese es puro legalismo el que está hablando ese hermano. No, mi amado hermano, yo estoy hablando lo que dice la palabra de Dios. Amén. Fue maltratado, pero se sometió humildemente. Ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero. Y él se quedó callado sin abrir la boca. Como una oveja cuando la trasquilan. Se lo llevaron. ¿Qué les parece? ¿Quién de nosotros podrá llegar a soportar esas humillaciones? ¿Quién de nosotros podrá llegar a soportar que le estén trasquilando? A las ovejas se le trasquilan. ¿Sí o no? Entonces quiere decirle que si nosotros somos ovejas, nos tienen que trasquilar. Y hay quienes, trasquiladores, que no tienen compasión con las ovejas. Y le trasquilan, le bajan todo la lana, y de esos hay muchos, que le bajan la lana a las ovejas. Amén. Y encima de eso las hieren. Ya. Cuando las están trasquilando, también hieren al animalito.
Y eso fue lo que le pasó al Señor. Lo trasquilaron, lo maltrataron, le arrancaron la piel. Dice que él no había nada que haya quedado de su cuerpo que no haya sido maltratado cuando él llevó todas nuestras transgresiones sobre de él. Verdaderamente, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, a él le prepararon un cuerpo donde iba a soportar todo eso. ¿Por qué? Porque toda la ira de Dios Padre cayó sobre de él. ¿Por qué? Porque él era un cordero sin mancha, sin pecado, sin defecto alguno. Era el sacrificio perfecto delante de Dios. El pueblo de Israel había venido haciendo sacrificios desde que salieron de Egipto. En la Pascua sacrificaron un cordero en lo que era la figura de nuestro Señor Jesucristo. Y así vinieron ellos, año tras año, celebrando la Pascua. Hasta el día de hoy ese pueblo, por no haber recibido a su Señor, siguen celebrando la Pascua en la ley de Moisés. Y sin embargo, el Señor tiene misericordia sobre ese pueblo, porque no ha sido exterminado. Hermanos, si fuera un pueblo de que hubiera sido por ellos mismos, ya Israel fuera historia. Pero la palabra de Dios es de que podrá desaparecer el cielo, podrá desaparecer el sol, podrá desaparecer la luna, menos el pueblo de Israel sobre la tierra. Así es. Así es, de que ese pueblo tampoco está desechado, hermano. Tampoco. Pero el Señor tiene un trato con ellos, como también lo está teniendo ahora con nosotros la iglesia. Ahí es donde el Señor está poniendo ahora todo su tiempo para que nosotros entendamos y aprendamos de los errores de nuestros hermanos, porque los israelitas son hermanos nuestros. Así que tampoco nos enseñoreemos sobre de ellos, porque ellos, como nosotros, somos hijos de Dios. Amén. Y por lo tanto, mi amado hermano, si podemos bendecir al pueblo de Israel, bendigamos al pueblo de Israel. Y también oremos por ellos. Amén. Porque dice la palabra que la paz de Jerusalén es la paz del mundo. Entonces, mi amado hermano, algo que nosotros tenemos que ver y darle valor aquí, lo que estamos viendo es de que si el Señor nos está mostrando eso, es para que nosotros le demos la debida atención y también el valor que Él se merece en nuestra vida, porque es nuestra vida la que depende de Él. Él ya nos dio la salvación. Él ya quitó los pecados que teníamos, ya nos hizo libres. Porque la misma palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Ya nosotros gozamos de esa libertad. Pero también el Señor espera que nosotros le demos valor a esa salvación que Él ya nos dio gratuitamente. Él no vino a poner tarifa, no vino a poner un precio por nuestra salvación, únicamente el creer y tener fe que hasta el último momento Él nos va a guardar de toda caída. Pero Amén. tenemos que mantenernos fieles a este pacto que Él hizo con nosotros. Así es. Amén. Un pacto que estaba hecho para el pueblo de Israel, pero como el pueblo de Israel no quiso nada con Él con respecto a este pacto, Él lo hizo en nosotros. Y nosotros venimos a ser celo de ese pueblo, porque el Señor volcó en nosotros todas las promesas que el Señor tenía para ese pueblo. Ahora los está gozando la iglesia. La iglesia tiene ahora
los oráculos que tuvo el pueblo de Israel. Pero también nos advierten que no nos enseñoreemos de ellos, porque si ellos, siendo el olivo original, el Señor no tuvo compasión y los desgajó de la savia que es nuestro Señor Jesucristo, ¿cuánto más nosotros que somos olivo silvestre? No va a tener compasión de nosotros. El Señor es fiel y verdadero, pero también dice que Él, al que toma por hijo, lo disciplina, lo corrige para que no se pierda. Amado hermano, no voy a seguir porque yo creo que con lo que hemos compartido es suficiente para que veamos lo que el Señor está obrando en nosotros. Amén. Él está obrando su perfecta voluntad. Así es. Y yo le voy a rogar que se pongan de pie, Amén. por favor. Ahora no está nuestro hermano Hugo con nosotros. Y es algo que le damos gloria a Dios. Amén. Fue un varón que se mantuvo fiel. Y ahora está en la presencia del Señor. Y por lo tanto, yo le voy a invitar que tome la copa, tome el pan. Vamos a ministrar la Santa Cena. Gracias, hermanito. Muchas gracias. El apóstol Pablo primero ministra la Santa Cena diciendo cómo el Señor le reveló, cómo él celebró la última cena con sus discípulos. Pablo no estaba ahí, pero el Señor se lo hizo ver, ya resucitado. Pero Pablo habla más adelante, y es el versículo que yo voy a leer, donde dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere la copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y por tanto examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Aquí que es lo que nos habla el apóstol Pablo. Nos hace ver que nosotros perfectos no somos. Vamos camino a la perfección, pero no somos perfectos, hermano. Y le fallamos a nuestro Señor. Hay contiendas muchas veces dentro del pueblo de Dios, y el Señor no quiere que eso pase, y por eso es de que nos da el tiempo para que nosotros vengamos y reconozcamos de que hay cosas en las cuales no somos dignos de participar del pan y del vino. Pero si venimos nosotros y decimos no voy a participar porque no me siento bien, entonces estamos rechazando también. Y el Señor mismo dijo: el que no comiere de mi carne y no probare mi sangre no tiene parte conmigo. Entonces es algo muy necesario que participemos de la cena del Señor, hermanos. Pero también Él nos da
la pausa para que nosotros vengamos a reconocer de que le fallamos al Señor y que Él es grande en misericordia y que las misericordias de Él son eternas. Y por lo tanto vamos a tomar ese tiempo para ponernos a cuentas con Él primeramente. Y luego si hay alguna cosa entre nosotros en el cual nos está estorbando, hay tiempo para ponernos a cuentas, mi amado hermano. Es para bien nuestra, para bien de nuestra alma. Entonces vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que perdone nuestros pecados. Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nos acercamos a ese trono de gracia para pedirte perdón, Señor. Perdónanos, Señor, porque te fallamos en todo tiempo, Padre, sabiendo que tú ya nos compraste con precio de sangre. Y muchas veces, Señor, fallamos. Y por eso venimos a tu presencia para que nos perdones, Padre. Perdona nuestras transgresiones, Señor. Perdona los pecados de tu pueblo, Padre Santo. Escucha la oración, Señor, como aquella que levantó el profeta Daniel, que se dio cuenta que estaba en cautiverio por causa de las transgresiones de tu pueblo. Y tú lo oíste, Señor, y fuiste llamado a misericordia. Y le contestaste, Padre. Y es ahí donde yo vengo esta tarde, Señor, a pedirte perdón, Padre Santo. Perdónanos, Señor, que podamos participar de tu mesa. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén. Y amén. Muy bien. Luego dice Pablo, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos del pan en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo, esta copa es el Nuevo Testamento, o sea, el nuevo pacto, en mí, en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Tomemos de la copa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Termina diciendo, porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esto, hasta que el Señor venga, hermanos, o nos lleve con Él. Amén. Pero este es gozo en nuestro corazón. Es gozo en nuestro corazón porque somos libres, Amén. somos salvos Aleluya. por la sangre maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, Amén. Aleluya. gloria a Dios. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, damos gracias, Señor. Damos gracias esta tarde, Padre, que una tarde hermosa que nos has regalado. Y prepáranos, Señor, para lo que viene, porque en tus manos estamos seguros. Asimismo te pido por aquellos que
Vean este mensaje, Señor. No es nada atractivo, Padre, pero yo sé que es tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, bendice grandemente, Padre Santo. Amén y amén.